Mizuki o Sigewinne. Decidir nunca había sido tan fácil. Y no me malinterpreten, o sea, sí, posiblemente sea uno de los banners más desastrosos que haya existido en Genshin Impact, pero la decisión final será muy simple sea cual sea tu situación. En este video analizaremos los banners de la versión 5.4 de Genshin Impact. Como siempre, es bueno recordar que estos videos van para las personas que quieren mejorar sus cuentas para el abismo o simplemente porque quieren tener los mejores personajes para cualquier tipo de combate. En cambio, si eres alguien que solo juega para explorar o incluso solo para ver la historia, siéntete libre de tirar por cualquier personaje. De todos modos, en este video analizaremos los personajes promocionales, los de 4 estrellas e incluso el banner de armas. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte y dejar un comentario para más contenido de Genshin en el canal. Ahora sí, comencemos con el video. Comenzaremos como no con Mizuki, la novedad. Este personaje tiene muchas cosas positivas, el problema es que siempre hay mejores opciones. Eso sí, es demasiado divertida. Mizuki, al ser Anemo, tiene la ventaja de poder utilizar sombra verde esmeralda para bajar resistencias elementales. Además, si le agregamos el hecho de ser usuaria de catalizador, puede ser útil al llevar cuentos de cazadores de dragones. Sin embargo, aunque suene todo bien, hay muchos peros. Podemos empezar diciendo que es divertida y que el hecho de poder flotar hace que la exploración sea muy amena, pero creo que estamos aquí por lo que hace en combate. Como ya sabrán, ella potencia las reacciones de torbellino y puede curar, aunque en este aspecto hasta Sayu es mejor. El tema con Mizuki es que para jugarla correctamente, ella debe estar en campo flotando alrededor de los enemigos, haciendo que aprovechemos personajes que hagan daño fuera de campo. Entonces, podríamos descartar usar en ella cuentos de cazadores de dragones, porque si sacamos a Mizuki solo por el sombra verde esmeralda y por el catalizador anteriormente mencionado, en ese caso, mejor armamos a Lan Yang y nos ahorramos muchas protogemas y recursos. En pocas palabras, como healer no aporta nada nuevo ni lo hace tan bien. Como personaje Anemo, Kazuha sigue juntando mejor, Xianyun cura y da soporte para descendentes, y Mizuki, bueno, da bono de daño elemental según su maestría con su C2, pero Kazuha hace lo mismo a C0. Así que, si eres un jugador principiante o casual que quiere optimizar su cuenta, no te pierdes de nada si esquipeas y sigues ahorrando, por ejemplo, por Furina. Creo que sacar a Mizuki es para la gente que ama mucho al personaje o ya se pasa el juego y lo que quiere es divertirse y probar cosas nuevas. Continuemos con Sigewinne, un personaje que pasó sin pena ni gloria. Aún hay gente que a día de hoy, fan de este personaje, la utiliza y se pasa el contenido del juego con ella. Este personaje tiene un rol de soporte, healer y también puede usarse como DPS, claro, si le tienes mucho cariño. Lamentablemente, aunque tenga un aspecto adorable, es un personaje cuya existencia no cambió en nada el meta del juego. No hablaré más de ella porque sinceramente no la recomendaría a ningún jugador novato ni casual. En pocas palabras, podríamos decir que estamos ante un banner con personajes no tan esperados y no es para menos. Recuerda que si te gusta mucho cualquiera de estos personajes, tira por ellos con total libertad. Si no te gustan, esquipea ya que no te pierdes de nada. Y si no estás seguro, no olvides que Mizuki estará en el banner permanente a partir de la versión 5.5. Por lo tanto, cuando llegue el próximo aniversario de Genshin, podremos escogerla de manera gratuita, así que sí o sí la tendremos todos en nuestras cuentas. Ahora veamos si al menos los 4 estrellas pueden ayudar a este banner. Sayu, mucha gente subestima a esta pequeña, sin embargo, como siempre digo, el ser Anemo le da una utilidad grande al bajar resistencias elementales con sombra verde esmeralda. Además, puede curar a todo el equipo con su habilidad definitiva. Es como una Jhin pequeñita, es fácil de jugar y fácil de armar, siendo una buena opción si en tus equipos de Furina no tienes a Xianyun o a Jhin. Gorou era el mejor soporte del mejor equipo monogeo del momento, pero con la salida de Navia ha dejado de ser necesario. Aún así, si gustas de Itto o de Noel y lo quieres sacar C6, no es mal personaje, pero te recomendaría sacar a Gorou cuando él esté en el mismo banner de Arataki Itto. Xianling, uno de los mejores personajes del juego aún a día de hoy. Muchos te dirán que su C4 es primordial, lo cual es cierto. Sin embargo, no vale la pena arriesgarte y tirar en este banner por un 4 estrellas. Como vemos, hay razones de más para decir que este
es uno de los peores banners de la historia. A estas alturas parece que no vale la pena ni siquiera analizar el banner de armas, pero para no perder la costumbre, hagamos esto rápido. Hibernación matutina de Año Nuevo, el arma de Mizuki. Este catalizador da muchísima maestría elemental. Y muchos preguntarán, ¿le sirven a Hidan, a Sakarosa o a Citlali? Por supuesto que sí, pero ¿vale la pena tirar en este banner para sacar esta arma? Evidentemente no. Mizuki funciona bien sin su arma y los otros personajes funcionan bien sin sus armas. Corazón de la lluvia, el arco de Sigwin. Este arco da vida porcentual y puede dar adicionalmente de 12 a 40% de vida. Esto según las cargas que obtenga y las puede obtener al hacer daño con su habilidad elemental, al tener un pacto vital y al otorgar curación. Y cuando tiene las 3 cargas obtiene 28% de probabilidad de crítico en su habilidad definitiva. Obviamente es excelente para Sigwin, pero mucha gente pregunta si le sirve a Yelan y pues sí, porque aprovecha la vida porcentual, pero con la pasiva solo activaría una carga y aunque hagas algún truco raro y actives 2 cargas, te daría 24% de vida y el arco de Yelan ya le da 20% sin hacer nada. En pocas palabras, no te molestes en sacarle esta arma a Yelan cuando puedes ir a por su propio arco y usarlo en más personajes. En conclusión, no vale la pena gastar nada para obtener estas armas. Ahora, las armas de 4 estrellas son las siguientes: aleta cortaolas, arco de Moon y rey del mal. Una lanza, un arco y un mandoble con la misma pasiva. Todos dan mucho ataque porcentual y aumentan el daño de la habilidad definitiva por cada punto de energía elemental que tengan todos los miembros del equipo. Es decir, si llevamos personajes con habilidades definitivas de coste alto, lo aprovecharemos muy bien. La lanza puede ser aprovechada por Shogun Raiden y Xianling, aunque la captura termina siendo más cómoda. El arco puede llevarlo Sara en el equipo de Raiden Hyper Carry, pero su mejor arma sigue siendo alas celestiales, ya que con Sara queremos un arma con un ataque básico muy alto, como pasa con Bennett. Y el mandoble podría aprovecharlo Eula, pero ella es un personaje desfasado a día de hoy, así que en resumen son armas buenas, pero no vale la pena sacrificar deseos en este banner por ellas. Por último, la flauta y ojo de la perspicacia. Ambas armas dan mucho ataque y aunque puedan usarse en personajes que escalen con ataque, hay un sinfín de armas más útiles. Por lo tanto, podemos concluir que ni siquiera el banner de armas se salva. Y con esto concluimos el análisis de este banner. Recuerden que al final la decisión la toman ustedes mismos y que cualquier personaje o arma puede ser de utilidad. Aún así, yo siempre trato de ayudar a los jugadores novatos y sobre todo free to play, que no pueden permitirse gastar lo que tienen porque las protogemas escasean y más en esta versión. Pero bueno, déjame en los comentarios qué piensan hacer. ¿Tirarán? ¿Skipearán? Los estaré leyendo. Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.